abierta a todo el mundo, tanto a personas que tengan un interés profundo a nivel profesional respecto a las constelaciones, o también para personas que quieran transformar su vida, seguir con su oficio, con su servicio a la vida, pero desde una nueva mirada. También para padres y madres que quieran acompañar a sus hijos desde la sanación de sus propias heridas. Es una formación abierta a todo el mundo para conectar en el amor y hacia el amor que nos guía y nos acompaña siempre. Es la reconexión de nuestro ser y la vuelta al orden, al equilibrio y a la pertenencia de todos tal y como somos y de todos tal y como son. ¿Quieres formarte en constelaciones familiares? Esta es una formación abierta a todo el mundo, tanto a personas que tengan un interés profundo a nivel profesional respecto a las constelaciones, o también para personas que quieran transformar su vida, seguir con su oficio, con su servicio a la vida, pero desde una nueva mirada. También para padres y madres que quieran acompañar a sus hijos desde la sanación de sus propias heridas. Es una formación abierta a todo el mundo para conectar en el amor y hacia el amor que nos guía y nos acompaña siempre. Es la reconexión de nuestro ser y la vuelta al orden, al equilibrio y a la pertenencia de todos tal y como somos y de todos tal y como son. No sé si alguna habéis visto el vídeo que he colgado al inicio. El vídeo os habla de la formación que empieza el 28 de mayo. Es la tercera edición de la formación y bueno, es una formación abierta a todo el mundo. No requiere ninguna experiencia ni, ni dedicarse, o sea, ni el objetivo, ni que el objetivo sea dedicarse a ser constelador o no, sino que es una formación para transformar nuestras vidas. E inevitablemente cuando transformamos nuestras vidas, pues eso resuena en todos. Eh, el objetivo de la formación sobre todo es estar en sintonía y hacer una inmersión profunda en las constelaciones. Eh, y si alguien quiere más información sobre la formación, pues estaré encantada de atenderos. Hasta el día 28 tenéis tiempo para hacer todas las preguntas que queráis. Es importante entender que los procesos, en general, requieren tiempo. Los procesos no, los cambios no se dan de forma inmediata. Hola, Ivana. Ivana y Montserrat están dentro de la formación. Así que, bueno, bienvenidas a todas. Y es importante entender eso, ¿no? Que a veces
queremos hacer un movimiento, queremos hacer un cambio y no se da. Y bueno, es importante tener en cuenta que los cambios se dan en la medida en la que podemos asumir ese cambio. Y un poco la culpa también va de la mano con esto que estoy diciendo. Así que creo que vamos a empezar ya. Sí, son y 4. Mari Carmen también está en la formación. Bienvenida. Si después alguna de vosotras, bueno, Mari Carmen en este caso, porque tú vas en el segundo año, si después te apetece y quieres compartir un poco qué ha significado para ti o qué está significando para ti la formación, pues si te apetece, compartes, ¿vale? Primero voy a hacer el encuentro y después, si te apetece y las demás quieren escuchar, pues adelante. Entonces, vamos a hablar de la culpa. La culpa nos muestra normalmente un daño que no queremos asumir o que no podemos asumir. Cuando sentimos culpa, no estamos pudiendo asumir el daño que hemos hecho o que haríamos incluso. Porque a veces la culpa la sentimos antes de la acción y es lo que impide que llevemos algo a la acción. Y esto tiene mucho sentido y hace mucho sentido con las constelaciones respecto a la pertenencia. La culpa nos habla de la forma en la que pertenecemos y el sentido de pertenencia de un individuo a su clan, a su cultura, al trabajo al que pertenece, a cualquier colectivo al que pertenecemos o cualquier vínculo que tenemos. Si la vida se nos plantea hacer algo distinto a lo que se hace en ese colectivo o en ese clan o en esa familia, inevitablemente vamos a sentir culpa. Va implícito sentir culpa. ¿Qué pasa? Que el adulto, ante eso, y cuando digo el adulto es una persona en su fuerza adulta, en conexión con el presente y con lo que le toca vivir, asume el daño que puede causar al tomar esa acción y asumiéndola la lleva a cabo. A pesar de el mensaje de peligro que vamos a recibir internamente de voy a dejar de pertenecer, me van a dejar de querer, me van a excluir, ya no voy a ser válido para ellos. Y eso se va a experimentar, inevitablemente. De hecho, los grandes movimientos, cuando hacemos grandes movimientos de transformación en nuestras vidas y empezamos a adquirir esta conciencia de la culpa, también vamos a hablar de la inocencia hoy, pero cuando empezamos a adquirir esta visión de la culpa y la responsabilidad, podemos ver un poco entre bambalinas, cuando nos estamos acercando a un cambio potente que confronta con las ideas de mi sistema familiar, con las creencias de mi sistema familiar, con cosas que en mi sistema familiar no pudieron vivir, como el éxito, la alegría, el amor, de una forma expresada libremente. Y yo estoy haciendo un cambio hacia eso, yo estoy haciendo un tránsito interno y empiezo a ver entre bambalinas que voy por allí. En ese viaje, la culpa va a aparecer como sombra. El adulto la mira y dice, a pesar de esto puedo, a pesar de esto voy, porque hay un saber profundo de que nadie deja de pertenecer. Nunca, jamás. Todo lo que ha existido o existe ya forma parte, solo porque existe.
Entonces, no vamos a dejar de pertenecer, vamos a crecer. Y a veces nos confronta fuerte crecer respecto al sistema familiar que no pudo avanzar hasta donde nosotros vamos a avanzar. Que voy a tener más salud que mis padres, que voy a permitirme vínculos más saludables, una vida más plena. Eso va a confrontarme con esa culpa. Le llamamos, cuando hacemos movimientos y constelaciones, le llamamos la culpa de crecer. Y se expresa como un calor. Es un calor que sube y lo sentimos como la culpa de crecer y la transitamos. Esa sería la diferencia entre quedarse atrapado en una culpa, bienvenida María, eh, quedarse atrapado en una culpa que nos impida avanzar es de alguna forma quedarnos atrapados en una mirada infantil o arcaica respecto al sistema familiar. ¿Me explico? ¿Con esto se entiende? Sí, ¿Sí? Vale. Cuando decimos que miramos el sistema desde una mirada arcaica o antigua, desde esa mirada de culpa, es precisamente, imaginaros que detrás tenemos al sistema familiar. Si yo miro desde la emocionalidad, porque es diferente mirar con los ojos del adulto, que mira de una forma mucho más objetiva, con una intensidad más baja de las emociones y asumiendo la realidad desde un punto de vista más amplio, veo que la madre biológica que tengo es esta, que su existencia fue perfecta para que yo esté aquí ahora, veo que mi padre biológico es este y que su existencia como tal también fue necesaria para que me transmitiera la vida y ahora yo estoy en mi vida. Eso sería una mirada más objetiva, más amplia y más realista. La mirada del niño, por ejemplo, podría ser una mirada de mucho dolor profundo, que no quiere decir que el adulto no lo vaya a sentir, el dolor, pero no es uno con el dolor. El niño, de alguna forma, es el dolor y le cuesta ver desde un lugar más objetivo que todo lo que pasó fue así. Hoy eso ya no va a cambiar. Puede ver lo que sucedió, puede ver a los padres biológicos y se desidentifica de esas emociones más secundarias para saber que jamás vamos a salvar a nuestros padres, jamás hoy, o jamás no, salvarlos no los vamos a salvar. Liberarlos de nosotros, sí, pero de adultos renunciar a que nos den aquello que ya no nos dieron, porque eso no sucederá. Y desde ahí dejo de la mirada mágica que le llamamos, la mirada del niño, esa mirada infantil. Incluso en esa mirada infantil es donde hacemos esas promesas profundas de mamá, jamás seré más feliz que tú. Papá, no me permitiré más éxito que tú. O yo como tú pagaré esto, o yo por ti pagaré esto que tú no asumiste. Y esas son fidelidades que hacemos desde ese amor del niño. Y es importante entender que
Nosotros fuimos niños y nuestros padres también. Nuestros padres de niños también hicieron sus propias promesas. Y pensar que la vida de hace 50, 60, 70, 80, 100 años era aún más dura que hoy. Era un entorno más hostil, de más carencia en general. Entonces lo que hemos ido arrastrando hace sentido a que hoy, aun teniéndolo todo, muchas veces no podemos disfrutar o nos encontramos como en mucha distancia de la alegría de vivir. Y cuando nos estamos acercando aparece la culpa. Y entonces el movimiento es hacia ese lugar, hacia esa alegría de vivir, hacia esa plenitud. Y sería como hoy tenemos la oportunidad de aprender ese camino hacia esa alegría de vivir, liberándonos de esa culpa. La culpa, si miramos la otra polaridad de la culpa, aparece la inocencia, ¿no? Si no me siento culpable, puedo sentirme inocente. Es, a mí me fascina esto, este descubrimiento de Bergelinger para mí es como, bueno, brillante, porque la inocencia nos habla de un perpetrador en potencia. Cuando nos sentimos totalmente inocentes, quiere decir que nos sentimos en el derecho de hacer lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no vemos a nadie ni a nada. Solo vemos nuestro derecho de hacer lo que estamos haciendo y la justificación de nuestros actos. Por lo tanto, me siento totalmente libre de culpa, totalmente inocente. Estoy ciego. A ver si podéis, pues, un pequeño ejercicio así de autoobservación. Intentar observar en cosas cotidianas, que creo que es lo más brillante. Yo que sé, una discusión con la pareja, con el marido, con una hermana, con un amigo o una amiga. ¿No? Intentar hacer una revisión, quizá el conflicto más cercano que tengáis con alguien o que podáis recordar, aunque vosotros no lo hayáis vivido mucho como un conflicto, pero que podáis decir, no, no, es que yo aquí tengo la razón. Esto todos en algún momento lo sentimos. Yo tengo la razón, porque las cosas son de esta forma, porque se hacen de esta otra forma, porque es lo correcto. Cualquier argumento que sea para vosotros, yo no lo sé, yo sé los míos, pero cada uno encontrará los suyos. Entonces, en ese movimiento de sentir que estamos totalmente libres de culpa, no estamos viendo el daño que hacemos, somos muy peligrosos. Entonces, cuando nos sintamos muy, muy bien, yo siempre digo, revisa. Si es muy, muy, muy bien y no hay ningún matiz de, uy, revisa. Porque el adulto, cuando comete un daño, y el adulto a veces necesariamente comete daños, sabe que está cometiendo un daño. No te sientes muy bien. No quiere decir que te estés atrapado en la culpa. Fijaros las tres posiciones. No sé si veis claras las tres posiciones, ¿eh? Pero son diferentes. La culpa que nos atrapa es como un freno, ¿no? Es algo limitante, atrapado, no nos deja avanzar y nos mantiene en un movimiento de repetición. El estado adulto sería, bueno, sé que con esto voy a hacer daño, quizá, eh, sé que esto está en sintonía con mi destino, eh, pero no es un saber de aquí, ¿eh? No estoy hablando de un saber de aquí, estoy hablando de un saber más de aquí,
de saber que hay un movimiento interno que me pone en una posición de conexión con la vida, algo que me tira hacia allí, que quizá no es coherente con lo que piense mi familia, con lo que es políticamente correcto, no atiende a tanto a ideas o a conceptos, sino es un sentir. Y con eso el adulto va y asume el posible error, asume el daño que pueda causar con ello, asume las consecuencias del acto que toma. Y por otro lado estaría el punto de la inocencia, donde allí no puedo asumir nada, porque no lo veo. No soy capaz de ver el daño que estoy haciendo. A mí me sirve la cosa esa de que cuando me siento, cuando estoy en un momento, por ejemplo, de conflicto en la pareja y yo estoy muy en mi razón, en el momento quizá no puedo verlo, pero cuando baja un poco la intensidad puedo revisar y decir, me sentía muy inocente, ¿no? Me sentía muy en el derecho de, pues por allí me va una pista. Entonces, mirad, ¿os parece si hacemos un pequeño ejercicio, una pequeña visualización? ¿Sí? Que os ponga en sintonía con esto y si alguna tiene alguna duda o algo que le esté removiendo internamente o que no esté de acuerdo o lo que sea, pues podéis abrir el micro y compartís, ¿vale? Entonces, os invito a que pongáis bien los pies anclados en el suelo, en conexión con el momento presente. Tomamos contacto con la respiración y vais a dirigir la respiración al corazón, como si ahora pudierais llevar la respiración a vuestro corazón de forma amable, calmada. Vais dejando que vuestra respiración se acomode en el corazón. Y os pido, por favor, que visualicéis a vuestra madre y a vuestro padre. Que visualicéis a vuestra madre biológica y a vuestro padre biológico. Y los miréis con sus vidas, con lo que sea que sabéis de sus vidas, con lo que recordáis, con lo que se hace presente en este instante.
Y ahora os voy a dejar una frase para que cada una de vosotras se deje recibir la información que aparezca. Papá, mamá, cuando os miro, me doy cuenta de que si yo soy feliz, ahora lo veo. Ahora me doy cuenta y todo lo que me diste fue suficiente para que yo hoy tome las riendas de mi vida y de mi destino. Que me permita tomar mis propias decisiones. Y en cada paso que doy de mi vida hacia la alegría y la plenitud, le doy sentido a vuestras vidas. Gracias por haberme dado la vida. Elijo disfrutar y os dejo a vosotros con lo que os tocó vivir. Eso ya terminó y permito que sea distinto para mí. Y ahora en esta imagen os giráis internamente para mirar a vuestra vida, a vuestro presente. Miráis con amplitud la vida que tenéis y le decís, sí, gracias. Ahora ya sé que puedo.
Si queréis, por favor, solo utilizando las manos, así en la pantalla mismo que os veo, ¿quién ha sentido liberación? ¿Quién ha sentido liberación? ¿Y quién sigue teniendo algún síntoma? Vale, gracias, Yolanda. Hay alguien que ha tenido, que sigue sintiendo algún síntoma, ¿verdad? Como algún bloqueo. Sí, sí. Para las que aún tenéis algún síntoma, podéis utilizar una frase. Así es para mí ahora. Y la podéis decir en voz alta, os va a ayudar. Simplemente así es para mí ahora. Para mí la belleza del ahora es que solo es ahora. Cuando no lo nombramos, parece que se va a quedar por siempre. Pero simplemente si le ponemos ahora, es ahora. Y no sabemos cuánto dura ese ahora. Pero seguramente que en ese momento de encuentro con los padres, ¿no? Y el terminar cada una vuestra frase, que habrá sido una, eh, habéis podido experimentar que hay algo que nos ata inevitablemente. Porque el amor hacia los padres, aunque ya somos grandes aquí de edad todas, es eterno, es así. A pesar de las circunstancias, a pesar de los hechos, aunque sean niños que jamás han estado con sus padres biológicos, el amor al sistema familiar, a los padres y a todo lo que el sistema ha experimentado y vivido es inmenso. El niño tenemos una deuda que no podemos compensar. Y la deuda, o sea, la forma de liberar esa deuda que sentimos es viviendo nuestra vida. Ahora ya podemos experimentarlo, podemos saberlo, gracias a las constelaciones en gran parte, que la forma que podemos liberar esa culpa es viviendo la vida que tenemos hoy, no repitiendo. Me gusta hacer el ejemplo con la tecnología. La tecnología va, no se queda atrás, todo el rato avanza, 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 avanza. Entonces, no tiene sentido que sigamos teniendo los mismos pensamientos que hace 50 años. No encajan en el momento presente. De la misma forma que cuando, no sé si todas sois madres o habéis tenido hijos, pero habréis tenido alguna relación con algún adolescente. De la misma forma que lo natural es que un adolescente y sus padres no se entiendan en algunas cosas. Eso es natural. Eso nos dice que la vida avanza. Entonces, desde ese amor infantil no podemos avanzar como adultos. Esa sería la metáfora. Desde ese amor infantil vamos a sentir que estamos atrapados y es real. Estamos atrapados. ¿Alguien quiere compartir algo o alguna pregunta?
una pregunta que nos podemos hacer sería, eh, ¿podéis visualizar o pensar algo en este momento presente de vuestras vidas que os genere culpa? Podéis conectar con yo qué sé, alguna decisión que queráis tomar y que, bueno, siempre se queda como en el cajón del olvido o algo que queréis proponeros hace tiempo pero no acabáis de hacerlo y es algo que realmente queréis, no lo sé. Puede ser cualquier cosa, desde un viaje hasta un proyecto, un negocio, ahorrar, no lo sé, cualquier cosa que esté encarado a una mejor vida, a una plenitud, a un mayor bienestar, ¿sí? Cualquier ejemplo. ¿Podéis contactar cada uno? ¿Sí? Hola, Hola Adriana, sí. ahora entendí bien lo de culpa. Y Mm. es verdad, siempre me siento culpable porque siempre procrastino. ¿Está bien dicho procrastinar? Y lo dejas para otro momento. Sí, y siempre me estoy sintiendo culpable. Bien, Tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro y no lo hago. vale. La cosa sería, o sea, la pregunta en este caso te diría, ¿qué es lo que estás queriendo hacer y no haces? Son cosas, por ejemplo, bueno, primero ordenar cosas en mi casa que las voy dejando, ya sea papeles. am, sí, hay un poco de caos, Ujú, ¿vale? Ahí está limpio, pero caótico. Y una cosa más es ser más encima de finanzas, ¿sabes? Sé que tengo que hacer esto y tendría que hacer lo otro para invertir o no sé qué, o para ahorrar y que lo voy dejando porque me cuesta. Tengo como una barrera. vale. Aquí veo como, hay como dos, son cosas distintas, ¿vale? En cada cosa que no tiene su lugar, que está en desorden, ¿sí? Nos muestra excluidos. Este es muy bonito, el tema del desorden. O sea, que aquí sería más un tema de desorden, ¿sí? Que está genial que puedas verlo y, y muestran todas las cosas que no están en su sitio, muestran excluidos, ¿vale? Incluso como acto cotidiano, más allá de... A mí me encanta llevar las constelaciones a lo cotidiano. De hecho, en las formaciones lo sabéis que intento aplicar al máximo en la cotidianidad. Entonces, cada vez que pongas un objeto donde le corresponde o que encuentres el lugar que le corresponde a cada objeto, lo hagas con la conciencia de darle un lugar, perteneces. Eso como un recurso, ¿sí? Y lo otro sí que puede tener más que ver con esto que estamos tratando hoy, porque te llevaría a un lugar de más éxito en la economía, de mayor bienestar en la economía, de más calma. Entonces allí sí puedes observar qué culpa puede despertar en ti, pues tener más ahorros o más abundancia económica o más poder de tu dinero. ¿Sí? Puedes hacerte la pregunta, ¿a quién estoy siendo fiel en esto? ¿Sí? Entonces, gracias por tu pregunta. Entonces, la reflexión sería, en esa situación del momento presente en la que sentís que no estáis haciendo algo que os genera como culpa, la pregunta interna que para reflexionar o para poder ver es, si consiguiera eso que no estoy haciendo, ¿sí? Asumo eso, lo asumo con todo
Si lo asumo con todo, iré y lo lograré. Si empiezo solo con que haya un pero, sí, pero, porque eso es tomar con totalidad las cosas. Igual que cuando miramos a mamá o a papá, cuando hablamos de tomar a mamá y a papá, no puede existir ningún pero. Es sí con todo. Entonces, si yo dirijo, mm, quiero sentir más alegría en cada uno de mis días. Quiero sentirla, quiero experimentarla y permitirme vivirla. Y automáticamente, ya, pero claro, pues que habrá días, ya lo estoy eligiendo, ya está. Por supuesto que va a haber momentos difíciles, pero no hace falta que refuerce esto si yo he tomado una decisión. Voy a decidir ahorrar todos los días 5 euros. Ya, pero claro, aparece un pero, ya no he tomado, ya no he asumido. ¿Me estoy explicando con esto? Un poco puntillosa yo, ¿eh? Sí, Montserrat. ¿Qué relación puede haber con la autoexigencia, con la culpa y con no tomar lo que quieres? Hay mucha relación ahí, ¿no? Pues yo siempre me estoy autoexigiendo, eh, y quizá no es que tomes por miedo y luego entra la culpa por no Claro, haberlo pero hecho. en eso que dices hay un juicio. Sí, puede ser. Entonces, o sea, yo como primer movimiento quizá sí haría yo y mi autoexigencia y ver qué muestra eso por un lado. Claro, a veces sí, a veces que todo, o sea, todo tiene un hilo conductor y al final todo es una afectación de todo. Pero mira, hoy en una sesión individual le he dicho a la persona, eh, un poco por esto que dices, ¿eh? En el planteamiento de qué vienes a constelar, me ha hecho dos pequeñas frases, pero he percibido que había una decisión en esto tiene que ver con esto, ¿no? Como una decisión interna en esto tiene que tener algo que ver. Entonces le he dicho, antes de entrar en el movimiento, vamos a renunciar a cualquier hipótesis. Soltamos cualquier hipótesis, que puede ser que sí, tenga relación la culpa con la autoexigencia. Puede, pero dejemos que el campo sea quien nos dé la información. Porque si no, de alguna forma ya íbamos precondicionados y probablemente busquemos hacer una lectura del movimiento, de la constelación, ¿sí? Mm, Confiar mucho más en lo que sentís en un ejercicio o en lo que experimentáis y luego la información ya cae, ya sabes, ¿no? Ya cae. Pero como tal, tú ya has hecho otras veces ejercicios, entonces yo te diría, haz un ejercicio primero, si acaso con yo y la exigencia, y verás si te muestra algún excluido o algún ancestro o algo por allí, ¿vale? Si quieres probar y luego compartes, genial, ya me dirás. Vale, gracias. Ujú. Respecto a culpa, inocencia o decisión adulta, ¿os tenéis alguna duda o alguna sugerencia o algo que os irrite? ¿O veis el movimiento? Ahí cambia. Te quería comentar, pues como yo tengo ahí el tema de
A ver, muy fácil. Es decir, tengo lo que pospones o lo que dejas. Por ejemplo, yo tengo que reformar mi casa. Pues siempre pasan cosas que no me dejan que eso sea así. ¿Me explico? Y me justifico. Ujú. Bueno, no, porque como hemos decidido que vamos a hacer tal, pues bueno, ya más adelante. No, porque como todavía estaba el préstamo, pues bueno, cuando terminemos. No, porque cuando... Y no me lo había planteado hasta ahora. Hoy te ha venido eso. Sí, que de pronto digo, Claro, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? la pregunta que me viene es, ¿qué te genera culpa? ¿No Sí, hacerlo o sí, hacerlo? sí, no tomar la decisión para que sea así. Es como cuando pasa y dices, es que debería de que, fíjate, si es que Claro, pero ahí está otra vez deberíamos de hacer eso que otra, porque sí. decíamos, el tengo y el juicio. Ujú. ¿Mm? O sea, te estás juzgando por no hacerlo. ¿Sí? Vale. Aquí es diferente. O sea, mira, como yo experimento la culpa, si es propia, es o no me atrevo, o sea, no me atrevo, o no puedo, o no encuentro la fuerza adulta para enfrentarme a esta situación. Las razones no son juzgables, las razones serán las que Mm. sean. Podremos explorarlas, podremos ver, podremos profundizar sobre eso, ¿vale? Pero es más, frente a la situación que yo siento internamente, que veo que hay una represión, ¿sí? Y me siento tan culpable que no la voy a llevar a cabo. O sea, la sensación además es que físicamente nos hacemos pequeños, perdemos fuerza. Si estamos viviendo o llevando una culpa y que esté relacionada con la causa que nos impide, desde ahí quizás sea más difícil encontrar ese sentido interno. Porque si estoy llevando una culpa del sistema familiar, me va a costar más entender por qué no soy capaz de llevar a cabo esto o aquello, por qué siento esta gran culpa o esta sensación de incapacidad incluso ante algo. Me acaba de llegar como, me siento culpable de ser fiel, de una fidelidad, ¿Eh? de una fidelidad. O sea, y aparte es que es como instantáneo, como Te agradezco que algo que no aportes, digo. sí, porque mira, de veras, vamos a ir, de veras. Mirada amplia. Nuestro sistema, cada uno de nuestros sistemas, hizo daño a otros sistemas. Eso es así. Mi padre y mi madre hicieron daño a otras personas, mis abuelos hicieron daño a otras personas, inevitablemente, porque la vida son encuentros y desencuentros. Si alguno de mis ancestros, que los tengo, mataron, hirieron, robaron, y desde su inocencia, desde la justicia, desde la justificación, no pudieron asumir el daño que hicieron. ¿Y qué quiere decir asumir? Asumir es mirar y reconocer. Y cuando yo miro y reconozco, puedo ver el daño que le he hecho al otro. Pero mientras el daño que se hizo
quedó sin reconciliación, que eso sería reconciliación, poder ver que la víctima y el perpetrador se encontraron y se hicieron daño. Si eso no se pudo subsanar, los descendientes inevitablemente vamos o a abanderar eso o a sentirnos culpables o víctimas. Porque alguien lo va a hacer. Ahora, nos ponemos en primer plano, porque a mí me gusta hablar mucho de lo que nos ocupamos en nuestra vida aquí hoy. Cuando trabajamos en constelaciones, o sea, esto es un encuentro, es un taller, pero o sea, cuando trabajamos ya sale el trabajo y sale esa parte del sistema, pero para mí el sentido de estos encuentros es ver esa visión hacia adelante, ver que yo voy a cometer daños de los que tengo que hacerme cargo para que eso no repercuta en los descendientes. Mira, daños sistémicos que a veces no contemplamos. Os pongo ejemplos un poco para un poco poner más vivaz la imaginación y amplitud. Una mujer que decide no tener un hijo con ese hombre da igual lo que sea, da igual quién sea, pero esa mujer está cometiendo un daño y no es juzgable, es un hecho. Solo con que esa mujer pueda mirar a ese hombre y a ese hijo que decide no tener y ver el dolor que causa o el daño que hace, queda reparado. Eso queda reparado porque lo reconoce en su corazón. Cuando una pareja se divorcia, el que toma la determinación hace un daño. El que pone el punto y final hace un daño. Y aunque aparentemente ese hecho sea infundado por otras causas, el que pone punto y final hace el jaque mate. Y con que esa persona mire con humildad y con reconocimiento el daño que hace con esa decisión y la asuma en su corazón, queda reparado. Sin embargo, desde el otro lugar de la inocencia es, me separo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, pero no contacto en ningún momento con el daño que yo también estoy causando. Y no somos mejores ni peores, somos iguales. Somos iguales. Las personas hacemos daño a veces. Y es desde ese reconocer que nos ponemos en una igualdad, en una mirada más amplia, más amorosa. Y entonces, esa experiencia, esa energía que se genera, transmuta, se genera algo nuevo con esa reconciliación profunda. ¿Me explico? Que es un tema muy puntiagudo, es un tema delicado realmente. Si alguien estuvo en una guerra defendiendo unas causas, para esa persona estaba justificado lo que hacía, pero si mató a otros, hizo daño a sus sistemas familiares. Esas personas tenían padres o tenían hijos a los que se les hizo un daño. Es así. Y desde ahí entonces miramos la globalidad y la grandeza de los actos o de los hechos. Y nos ayuda a no posicionarnos tanto. Que es desde ahí, desde donde podemos hacer algo hacia la reconciliación.
Hacemos un último ejercicio, ¿os parece? ¿Sí? O un movimiento, a ver qué se me ocurre. Mira, simplemente vamos a hacer vamos a coger en el espacio tres lugares, ¿sí? Imaginaros, si este es mi espacio, ¿vale? Pues un lugar será aquí, por ejemplo, otro lugar será aquí y un tercer lugar aquí, ¿sí? Como un triángulo, ¿vale? Os voy guiando, ponéis de pie si queréis. Y ahora cuando ya estéis todas colocadas voy diciéndoos, ¿vale? Primero os centráis bien para solo estar en el cuerpo, en las sensaciones corporales, sin ninguna expectativa o hipótesis, sino solo nos entregamos al movimiento puro. Y en ese primer lugar decidís que sois vuestro estado de culpa. Podéis decir, soy mi estado de culpa. ¿Vale? Experimentáis las sensaciones corporales. Sí, lo mío es una pesadez impresionante. Vale, ahora veremos. Cada uno en su estado de culpa experimenta las sensaciones corporales. Observáis dónde miráis, cómo os sentís. Si miráis al suelo, ponéis un objeto. Si la mirada en algún momento se os va al suelo, ponéis un objeto. En el otro lugar que habéis elegido, os ponéis allí, os cambiáis el lugar y allí decidís y verbalizáis, soy mi estado inocente. Probablemente os sentáis bastante mejor que en el otro sitio, en general. Y en el último lugar, en ese tercer lugar, sois vosotras en vuestro estado adulto mirando a los dos estados. Decidís vosotras en vuestro estado adulto mirar esos dos estados de cuando os sentís en la culpa, cuando os sentís en la inocencia. Y asentís a todo. Quien no sepa cómo podéis asentir, simplemente inclináis vuestra cabeza con humildad. Con el corazón abierto. Y si queréis, podéis volver a pasar por cada uno de los lugares para ver si recibís una nueva información o algo ha cambiado.
Cuando sintáis que habéis terminado. Si alguien quiere compartir o alguna duda que tengáis, algo que os hayáis dado cuenta, quizá pues que habéis podido daros cuenta de alguna sensación que se asemeje a cuando sentís culpa o inocentes. ¿Y puedo hablar yo? Ah, Karina. sí, Karina, es que no te veía, perdón. Sí. Bueno, cuando la culpa me sentí muy pesada, muy pesada. Y cuando me puse en el lugar bueno, de la inocencia, sí, por supuesto me sentí mucho mejor, es mucho más liviana, mucho más, me sentí mejor. Y ahora, después cuando me puse en el otro lugar, era era como que no era ni pesada ni tan liviana, ¿no? Era como algo normal. Y bueno, y cuando tú dijiste de hacer esa reverencia hacia los demás, que lo hice con cariño y abrí todo mi corazón, entonces me sentí mejor y que tuve la sensación de decirle que muchas gracias por haber sentido eso, haber conocido lo que es la culpa y lo que es la inocencia, pero que bueno, que quería yo en ponerme ya de adulta, como que hice un pacto ahí entre los tres, y cuando dijiste de ponernos de vuelta en cada una, sentí que la culpa estaba como, si bien seguía pesada y pesadísima, estaba más arraigada a las raíces. Era como que sentía como que, que estaba como más conectada a la tierra. Esa es la culpa, me parece. Y la inocencia estaba como mirando a los dos, o sea, tanto a la culpa como a la persona adulta, que de la primera vez estaba como siempre mirando a la culpa. O sea que sí, sentí un cambio y como una liberación o como no una liberación, sino como asumir mi posición de adulta, como que un compromiso, más bien, sí, Bueno, y me encantó. gracias, pero mira, eso que dices es como el cuerpo sabe lo que la mente aún no entiende. Entonces, en eso confiamos mucho en que los cambios que se dan a nivel corporal después ya se van integrando a otros niveles, ¿eh? Y el campo hace también todo su trabajo por nosotros o a favor de nuestras decisiones más que por nosotros. Sería. Así que gracias por compartir. Gracias a ti. ¿Alguien quiere compartir o consultar? No sé. Hola, yo sentí primero mucho frío en la culpa y luego en el estado de inocente lo hice dos veces porque me vinieron dos imágenes y lo repetí con las dos. En el estado de la inocencia primero estaba como cómoda, pero luego cuando di las gracias y me volví a poner en el lugar de la culpa y en el de la inocencia para ver qué me llegaba, si había cambiado algo, en el lugar de la inocencia me vino un dolor de cabeza terrible. O sea, exactamente aquí. Lo sentí fuerte y cuando me puse en el mío, mirándolas a las dos, persistía. Ujú. Vale. Ahora no lo tengo fuerte, ¿no? Pero Mira, lo noté. espera, ¿eh? Has utilizado una palabra muy específica, que en la inocencia estabas muy cómoda. Sí, Yo, al principio. yo anotaría eso como dato. Vale. Después,
El no, o sea, perdón, te he dicho antes la respuesta que la reflexión. El dolor de cabeza es cuando una información está entrando y nuestra cabeza hace no. ¿Sí? La información quiere entrar y no. Entonces, date el tiempo que necesitas. Vale. ¿No? De hecho, si lo dices, quizá a mí no haga un poco esa sensación, ¿no? Me doy el tiempo que necesito. Vale. La Es amabilidad. como, Claro, la es como, re- amabilidad es fundamental. Es como ese acto de amabilidad. eh, no- hacia uno mismo. Bueno, Es, es recíproco. Cuando mi amabilidad crece, es inevitablemente crece mi mirada hacia los de fuera primero y después es un baile, ¿no? Esa mirada amable. Porque al final lo que mire fuera y me irrite no es más que algo que no puedo respeto. asumir en mí, claro. Mm. Gracias. Hola, ¿Verdad? ¿Verdad? gracias. Disculpad, es que tenía familia por aquí que no quería que saliera en pantalla. Yo quiero compartir una toma de conciencia que es am, que al final la inocencia y la culpabilidad, en mi caso, eran mellizas. Quedaron, digamos, a la par y que la inocencia hay momentos que se convierte en culpabilidad. Y la culpabilidad es lo que más me ha impulsado o me ha impulsado en el estado adulto a la vida. Ha sido una toma de conciencia muy interesante. Cómo esa inocencia lleva a la culpabilidad y la culpabilidad va a la vida, va al servicio de la vida. Así que gracias, Miriam, por este encuentro. Gracias a ti también. Sí, porque en la inocencia, eso que dices, me llega como un movimiento más estático. Pero la culpa permite cierto movimiento, ¿no? Desde diferentes lugares, ¿no? Pero ¿no? Es como, claro, en la inocencia inevitablemente, ¿no? Hay un en ese instante no podemos ver. Sí, de hecho solo miraba la culpabilidad, no miraba nada más que la culpabilidad. Al Sí, y final, además lo ha compartido también Karina, ¿no? Que solo miraba la culpa, claro. Sería como el grito, ¿no? Gracias, muchas gracias. a ti. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, Maricarmen. sí, es que ha sido muy curioso también porque cuando me he puesto en la culpa, eh, ha sido, a ver, el cuerpo andaba sin moverme. O sea, los pies es que parecía que se movían, pero no me movía. Hacía como el gesto, el movimiento. Yo sentía todo el cuerpo como cuando ando, pero no me movía. Qué Y, bueno, y- y miraba de forma horizontal, o sea, sin nada predeterminado. Es como que quiero caminar o voy caminando, pero no camino. Estoy ahí. Cuando me he cambiado la inocencia, ha sido, enseguida ha girado mi cabeza hacia la derecha. No sé si es porque luego ha sido el lugar que he ocupado o porque miraba a la derecha. Y de forma lineal también, pues, todo horizontal. Cuando me he puesto en mí, eh, y
le he dado 2 pasos hacia atrás, como que necesitaba tomar perspectiva para verlas, porque se me hacían grandes. ¿No? Entonces ya cuando hemos hecho la reverencia para hacia ellos, me he sentido como más cómoda, me he sentido mejor. Y al cambiarme, ese movimiento ha cesado y se ha girado la cabeza hacia la izquierda. Y la inocencia ha mirado a la culpa y ha girado hacia la derecha, o sea, hacia el lugar donde estaba yo. Y luego sí que me he sentido como vista. ¿Ya? Y me he vuelto a dar otro paso atrás porque ellos eran más grandes aún. Pues adelante con esa información. Pues, Gracias, Maricano. Gracias. ahí está. Ángela, me parece que has levantado la mano, ¿puede ser? No, Ángela, ¿no? Hola, ¿me Sí. oyes? Ah, Fanny, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Yo cuando estaba en la culpa, has dicho, si os se dirige la mirada al suelo, poner un objeto. Pues yo estaba en el objeto que había puesto en el suelo en la culpa. Estabas atrapada en el objeto. El ejercicio se ha basado en estar en el objeto que he dejado en el suelo estando en la culpa. Y después, Sí que me sentía bien en la inocencia, más o menos, pero luego cuando iba a hacer algún otro movimiento, la mirada ahí y solo quería ir ahí. Y ahí me he quedado, de pie, ahí, mirándolo. vale. Puedes decirle a ese muerto, me quedo contigo el tiempo que necesites. Cuando tú sientas, Vale, vale. sí, es suficiente. Con eso es suficiente. Va- Gracias. Gracias. Bueno, pues una vez más, agradecidísima de que me permitáis estos espacios, A ti. agradecida y eso, y si os animáis a la formación, pues yo estaré encantada de que forméis parte. Y si no, pues seguimos viéndonos por aquí el tiempo que queráis. Y el tiempo que me permitan también, porque al final la vida es esto. Y nada, si tenéis alguna duda o algo que compartirme que no os apetecía compartir aquí, pues sabéis dónde encontrarme. Gracias a todas y a cada una de vosotras. Que estéis Gracias bien, a ti. Muchas gracias, Miriam. Ok. Gracias. descanséis. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Igualmente.